Bueno, hermanos, seguimos esta mañana con nuestra serie sobre la santificación. Hoy, Dios mediante, estaremos viendo el lugar de la iglesia en la santificación. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. Leemos la palabra de Dios y oramos. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Amén. Bendito Dios, queremos rogar tu ayuda en este tiempo, que tu poder, el poder de tu palabra obre en nuestra iglesia, que uses al predicador a pesar de sus debilidades y sus pecados. Que me ayudes, Señor, a poder transmitir con claridad tu palabra y con fidelidad, Señor, a tu pueblo. Tu palabra es la que tiene poder, tu palabra es la que cambia vida, tu palabra es la que salva a pecadores, Señor. Habla a través de tu palabra a tu iglesia, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, ayuda a tu iglesia a poder estar quieta, a poder estar atenta a tu palabra. Ayúdanos con las distracciones, ayúdanos a los padres, Señor. Ayúdanos, por favor, a temblar, a estar allí atentos a tu palabra para recibir tu voluntad, para poder conocer tu voluntad revelada, para cada día crecer más a la imagen de Cristo, Señor, como así es tu voluntad. Para eso nos has salvado, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la actualidad, hermanos, vivimos en un mundo centrado en el hombre. El humanismo reina. Lo vemos principalmente en la vida individualista que cada uno de nosotros y de muchas personas quiere llevar, donde a algunos no le importan los demás, con tal de que logres tus fines personales, atropellen al que se les atraviese en su camino. Y lo más triste es que este pensamiento ha permeado a la iglesia visible de Cristo. Muchos de nosotros que nos profesamos creyentes hemos sido afectados también por ello. Nos encontramos que algunos hermanos solo se interesan por su vida y nada más. Asisten un domingo, no saludan a nadie, ni se dan a conocer y se van a sus hogares. A otros no les importa el pecado de otros hermanos. Les da igual, dicen allá ellos. Yo hago lo mío, cada quien dará cuentas a Dios por sus actos. Algunos otros aluden que les da miedo decirle algo al hermano porque se va a molestar con él. Otros es simplemente pereza, fastidio. A estos no los mueve Dios, ni su santidad, ni su fama, a corregir a sus hermanos cuando fallan, y mucho menos si el caso es contrario, que los vengan a corregir. Estos, cada uno tiene su propia doctrina y práctica, y no piden ni aceptan consejos de otros hermanos para vivir su vida cristiana. Muchos otros hasta se molestan y dicen que ¿por qué los hermanos se meten en su vida? La pregunta es, ¿será que estas actitudes son por ignorancia de la palabra de Dios con respecto al tema? ¿O por una vida individualista, pecaminosa y orgullosa? Espero que si entre nosotros está este pensamiento, como en el pasado yo lo tuve, sea por ignorancia. Les pregunto, ¿es este el diseño de vida como iglesia de Cristo? ¿Dios quiso que cada quien vele por lo suyo sin importarle los otros hermanos? ¿O Dios diseñó otro plan de vida para el cuerpo de Cristo? Sí, Dios diseñó la iglesia como un medio para nuestra santificación. Algo que quisiera que pudiéramos partir, hermano, es que este pensamiento, y le doy gracias a Dios que cuando prediqué este sermón hace quizás 5 años,
la Iglesia Nueva Vida, he visto frutos y cambios de estas cosas. Hemos progresado y hemos madurado. Pero como le escribía Pablo en carta a los tesalonicenses y a los colosenses, a los filipenses, hay que seguir abundando en el amor, hay que seguir abundando en ese amor cristiano, en servirnos unos a otros. Y hoy esperamos refrescar, para los que ya escucharon, para los que nunca han escuchado, la importancia que Dios le da a la iglesia como un medio que Él nos ha dado para ayudarnos a crecer en santidad. Y nosotros podamos atesorar y valorar la iglesia de Dios. Para recordar la iglesia, o nos referimos a la iglesia, hablamos de los creyentes en un sentido general, todos los creyentes, todos los escogidos de Dios de todas las épocas, naciones. Pero más específicamente estamos hablando de la iglesia local, es decir, de la comunidad de creyentes, de aquellos que nos hemos reunido, congregado en el nombre de Jesús, que voluntariamente nos sometemos al señorío de Cristo y nos sometemos los unos a los otros a agradar a Dios conforme a la voluntad revelada en su palabra. La Biblia usa metáforas importantes para transmitirnos las relaciones de la iglesia, es decir, cómo nos relacionamos los unos a otros. Entre una de las metáforas, la Biblia habla acerca del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Versículo 5, 4 y 5 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y así hay otros textos de la Escritura que nos hablan de esta misma metáfora. Pablo usa este término para expresar el grado de unidad, un cuerpo, que conformamos los creyentes como un todo. Nosotros los creyentes, somos miembros, pero juntos formamos parte de un cuerpo. Dios diseñó una vida comunitaria de cuidado los unos por los otros. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, donde nos sigue ampliando esta metáfora. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27. 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 27. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero en un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien,
vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Como podremos ver, ese es el diseño, hermanos, que Dios nos ha dado. Dios no aboga por un individualismo, es decir, que cada quien vele por los suyos sin afectar mis actos a los actos de los demás, sino que nuestros actos individuales afectarán al cuerpo, buscando así que velemos los unos por los otros, procurando la paz y la unidad como cuerpo de Cristo. Recordábamos y hablamos un poquito acerca de eso cuando vimos las clases sobre la membresía de la iglesia, donde las decisiones aún que nosotros tomáramos, como mudarnos, un trabajo, entre otras cosas, elegir una esposa, afectarían las relaciones que tenemos, tanto positivamente o negativamente. Por lo cual, no debíamos nosotros acostumbrarnos a pensar individualmente, sino también medir las repercusiones de nuestras decisiones, cómo afectarán al cuerpo, ya que todos juntos nosotros formamos el cuerpo de Cristo. Otra de las metáforas que usa la Biblia, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver allí dos metáforas más, primero una, luego hablaremos de la otra. Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Primero veamos la primera metáfora, y es conciudadanos de los santos o ciudadanos celestes. En el contexto de Efesios se usa este término para expresar el resultado de la obra de Cristo, que por el cual ahora judíos y gentiles forman parte de una misma ciudadanía, y esto debería repercutir en el trato entre creyentes. Se debían tratar como miembros de un mismo país, como ciudadanos celestes, buscando la misma meta, edificándose mutuamente y ayudándose para alcanzar la misma esperanza. Es conocido por la palabra que había una diferenciación cuando los judíos, muy celosos de nosotros somos israelitas y ustedes los gentiles, y el trato que se le tenía a los israelitas no era equivalente al mismo con los gentiles. Así que en medio de las divisiones que estuvieron surgiendo en el transcurso de la historia de la iglesia, en el siglo I, entre los judíos cristianos y los gentiles cristianos, estas divisiones, estos problemas, Pablo les dice a estas personas: hey, la barrera que estaba entre ustedes antes, Cristo la quitó. La pared que los separaba, Cristo la abolió a través de su muerte y de su resurrección. Ya ustedes no se tratan como personas de diferentes nacionalidades, sino como conciudadanos, como aquellos que poseen la misma ciudadanía como ciudadanos celestes. Eso repercutiría entre las relaciones entre ellos, ya que, como decía al principio, había una diferencia entre los beneficios o las responsabilidades de los judíos y los gentiles. Lo que en otras palabras le está diciendo Pablo es que por la sangre de Cristo, todas esas diferencias étnicas, todas esas diferencias nacionalistas deberían desaparecer y tratarnos bajo la misma relación, la ciudadanía de Cristo. Así que aquí no hay venezolano, colombiano, peruano, chileno, no debería haber esa diferenciación, sino que nosotros deberíamos procurar cada día que, indistintamente de las personas que Dios haya salvado, nosotros tratarnos con la misma relación, los mismos beneficios y responsabilidades, porque ambos, la sangre de Cristo, ha cubierto nuestros pecados. La tercera relación que nos dice allí, ese mismo versículo, la tercera metáfora, hermanos. La tercera relación que habla allí el versículo 19 es que nosotros somos la familia de Dios. Otra metáfora que se usa para expresar las relaciones que deberían tener los creyentes. En este caso, esta expresa el valor
que debemos tener los unos por los otros. Por consiguiente, el trato que debemos darnos como miembros de la familia de Dios. Esta comunica una relación cercana e íntima que deben practicar los creyentes, ya que pertenecemos a una misma familia. Para nadie es un secreto que nuestros lazos familiares siempre nos afectan más que otros. De esta forma, Dios coloca la relación más alta, es decir, la de la familia de Dios, para compararlo con la relación de la iglesia. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos, y nos llamamos unos a otros hermanos. En esta terminología es que vemos que se expresan las relaciones entre creyentes en la palabra de Dios. Aún Jesús mismo nos modeló acerca de esta primacía, de esta importancia de las relaciones. Y es interesante porque, como bien comentaba, nosotros naturalmente nuestros lazos sanguíneos siempre se ven involucrados en nuestras relaciones y siempre hay esa preferencia. Pero algo que llama la atención es cómo la palabra nos llama a través de esta metáfora a tener el mismo nivel de intimidad, de cercanía, de dependencia que tenemos con nuestros familiares de lazo sanguíneo con el pueblo de Dios. A la larga, hermanos, se recuerdan que lo hemos hablado en predicaciones sobre la evangelización y la persecución. A la larga, cuando nosotros revisamos las Escrituras, quienes realmente quedaban en medio de una persecución, en medio de un castigo, en medio de quitar posesiones de bienes, no eran los familiares de sangre. Los familiares de sangre, la Biblia nos dice que ellos son capaces hasta de traicionarnos. Hasta de que, ¿por qué? Porque yo no voy a sufrir por tu fe. Ese eres tú que quieres creer en Cristo, pero yo no estoy dispuesto a ir a la cárcel por culpa tuya. Tú quieres creer en Cristo. Y la Biblia nos da el testimonio que a muchos los traicionaron. Es más, se nos advierte que esas cosas nos van a pasar. De allí como Jesús, partiendo de esas situaciones, nos habla de la importancia de la familia de Dios. Por ejemplo, cuando nos habla acerca de esos lazos tan cercanos que debemos tener con quienes, con nosotros los creyentes, al punto que nos dice el apóstol Juan que nosotros deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Dice que en eso consiste el amor, dice que en que Cristo ha puesto su vida por nosotros, así también nosotros debemos estar dispuestos por nuestra vida, por nuestros hermanos. Ahora, aunque teóricamente estas cosas ocurran, nosotros sabemos que estas no son relaciones que cambian de la noche a la mañana. Así que parte de crecer o relacionarnos como la familia de Dios implicaría cultivar esas relaciones, cultivar esa intimidad en conocernos unos a otros. ¿Para qué? Para poder llegar a ese grado que nos dice la palabra de Dios, que debemos nosotros estar dispuestos a hacer todo lo que sea por el bien de nuestros hermanos, aún a tal nivel, a tal amor, de estar dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Si implica dar nuestra vida, como no estaría mucho más, por ejemplo, estar dispuesto a dar un consejo, hablar alguna advertencia, ayudarle con alguna necesidad física o material. En estas cosas se muestra el amor, en estas cosas se muestran las relaciones como familia, que nos duelan cuando nosotros estamos afligidos, se duelan con nosotros, que nos alegremos, como decía Corintios, cuando hay un triunfo o una victoria de alguno de nuestros hermanos, nos gozamos con ellos, pero también en medio de las tristezas, también nos entristecemos con ellos. ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Yo alabo al Señor y quisiera dar este testimonio, que en estos días cuando nos reunimos como grupo familiar en la casa de la hermana Sugelen, el testimonio de la iglesia, de Cristo, el testimonio del nombre de Dios fue exaltado. Cuando pude escuchar de la boca de su Padre el amor que Él experimentó a través de cada uno de nosotros, el amor que le mostramos a nuestra hermana en su cuidado, en sus necesidades. Y yo glorifico a Dios porque esa es la vida que Dios desea que vivamos. Una vida atentos los unos por los otros. Yo le decía, ella no será de nuestra propia sangre, no tendremos el apellido Escalona, pero tenemos la sangre de Cristo corriendo por nosotros. Por eso estamos dispuestos a hacer cada sacrificio y cada esfuerzo. Es el amor que Dios nos llama. Y doy gloria a Dios, hermanos, porque esta es nuestra iglesia. Doy gloria a Dios porque ese es el testimonio que cada uno de nosotros apoyó allí en esa situación, y para que perseveremos en esto. ¿Por qué? Porque también eso forma parte de ser luz y sal de este mundo. También eso forma parte del testimonio, como dice
nuestro Señor Jesucristo, de que en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, y que podamos seguir abundando y creciendo en dichas obras. Por ejemplo, la Biblia habla en Gálatas capítulo 6, versículo 10, de que nosotros debemos estar dispuestos a hacer bien a todos, dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice: hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ve, hay una particularidad. Así como nosotros en un sentido natural, nosotros estamos dispuestos a ayudar a cualquier persona, pero más lo hacemos con nuestra familia de sangre. Fíjate que el apóstol Pablo hace lo mismo. Estén dispuestos a hacerle bien a todos, a todo el mundo, según tengan oportunidad, pero especialmente a los de la familia de la fe. Hay una singularidad, hay una relación más íntima que la Biblia nos habla, la cual nosotros debemos cultivar para la gloria de Dios, para el crecimiento de nosotros. Ahora, algo importante que nosotros no debemos quitar la vista, es que estas relaciones, por ejemplo, ser el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su función y juntos procuramos la unidad, ser ciudadanos de los santos bajo la misma ciudadanía, colocándonos y respetándonos y amándonos, o esa relación tan íntima de apreciar y valorar a nuestros hermanos como la familia de Dios. Cada una de estas relaciones no son un fin en sí misma, es decir, no es solo cuidarnos y querernos y amarnos. ¿Por qué? Porque cualquiera de estas relaciones en el mundo está una familia normal y natural que se ama mucho, están los miembros de un mismo país, que quizás las personas que están afuera o los que han salido cuando conocen a alguien del mismo país, ahí se feeling, tú eres venezolano, yo también, y uno como que se emociona y uno procura ese bien. O esa unidad la podemos encontrar en un equipo de béisbol, en un equipo de fútbol, en cualquier club de algún rubro, esa unidad de procurarlo. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre esas mismas relaciones, o esos mismos grados de unidad, de ciudadanía o de familia, entre ellos y nosotros? Debería haber una diferenciación, debería haber una razón diferente por la cual nosotros promovemos eso. Y la razón, según lo que hemos venido viendo y conforme al título que decíamos, es que estas relaciones de intimidad, de unidad y de ciudadanía tienen un fin, y es que cultivemos eso para ayudarnos a ser santos. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos, como le he dicho a algunos hermanos, nosotros pudiéramos hacer una parrilla. Y hicimos los hermanos a hacer una parrilla, qué fino. Y eso lo hace cualquier no creyente. Cualquier no creyente se sienta, hace una parrilla y hablan de cualquier tontería y ya, pasamos un buen tiempo. Pero ¿y qué diferencia hay si nosotros hacemos lo mismo y nunca nos procuramos el amor y las buenas obras, nunca procuramos la santidad? Salimos a tal sitio, a tal parque, a la playa, etc. Cualquier relación, son cosas buenas. Pero más allá de ¿qué es lo que hacemos? ¿Son las relaciones un fin en sí mismo? ¿O esas relaciones deberían llevarnos a algo mayor? Deberían llevarnos a algo mayor, y en este caso es a promover la santidad, a promover esa coinonía de juntos como creyentes en estar velando los unos por los otros. Con este trato, como familia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, con una misma ciudadanía, Dios hizo esto para que nos ayudemos en la santificación. La iglesia fue salvada para eso, para ser santa, para buscar la santidad, para la gloria de Dios, hermano. Así que este tipo de relaciones nosotros debemos tenerlas claro, que debemos cultivarlas, pero para un fin, para que juntos crezcamos en santidad, para que juntos crezcamos en la semejanza del Hijo de Dios. Vamos a ver algunos de los mandamientos para que nosotros podamos comprender qué tanta relación hay en una vida como cristiano. Partimos de algo claro: Dios nos salva individualmente. Pero Dios nos salva individualmente, pero para unirnos a un cuerpo. No es para vivir una vida cristiana aislada, donde yo tomo mis decisiones y hago lo que a mí me da la gana y nadie se mete conmigo. Ese no es el cristianismo de la Biblia. Y vamos a ver muchos textos que nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
Romanos capítulo 12, versículo 10 dice: sed afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándoles preferencia unos a otros. Vivir una vida individualista imposibilitaría cumplir estos mandamientos. Allí mismo, capítulo 12, versículo 13: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Yo debo estar, ¿qué?, dispuesto a contribuir para las necesidades de mi hermano, sean físicas o materiales. Físicas o materiales o espirituales. Nosotros deberíamos estar dispuestos a ayudar y viceversa. Versículo 15: gozosos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Versículo 16: tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestra manera de pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: llevad los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo si yo tengo una vida individualista? No puedo cumplir. Y aquí llevar las cargas implica llevar el pecado, ayudar a llevar el pecado, las situaciones, las presiones de la vida de nuestros hermanos. Y dice, esa es la vida que nosotros debemos cultivar. Allí en el versículo 10, ya lo vimos, hacer bien especialmente a los hermanos de la fe. Efesios capítulo 4. Seguimos viendo las relaciones unos con otros. Capítulo 4, versículo 2. Con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos a otros en amor. Si te dicen soportar, ya implícitamente está que nosotros a veces se nos agota la paciencia, implícitamente está nuestro pecado, implícitamente está que nuestras relaciones no van a ser perfectas, que aunque Dios nos ha salvado, que nos ha hecho hombres y mujeres nuevas en Cristo, nos ha dado su Espíritu, aún vamos a cometer pecado, aún vamos a dañar a nuestros hermanos, aún nos dañarán a nosotros, pero debemos estar dispuestos ¿a qué? A soportarnos, a tener paciencia, a ayudarnos unos a otros. Allí mismo, versículo 3, dice, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu. Esforzándonos, hay una acción donde juntos estamos procurando eso. Y obviamente si yo debo velar por la unidad, si yo debo procurar eso, si yo debo soportar, si yo veo algo que afecta a la unidad de la iglesia, yo debería ver cómo hago para ayudar para que eso no se dañe. Si yo veo una situación, una circunstancia y está saliendo de control, nosotros todos, no es un trabajo del pastor únicamente, sino todos juntos deberíamos involucrarnos. ¿Para qué? Para procurar la unidad y preservar la unidad. Versículo 4:25 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo, versículo 32, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también os perdonó en Cristo. Fíjense, repito, todos este tipo de relaciones sería imposible vivirlas con una vida aislada e individualista. La pregunta es, si yo solamente vengo a la iglesia y no me relaciono con la iglesia, no conozco a nadie ni me doy a conocer, ¿cómo cumplo estos mandamientos? Sería imposible cumplirlos. Esto implica relaciones, esto implica un conocimiento, un afecto, un salir, un compartir, un hacer la obra de Dios juntos. Y en el camino y en el transcurso, soportarnos, perdonarnos, animarnos, consolarnos, tenernos paciencia. Sigue diciendo la Escritura, vamos a ir ahora a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 24. Y 25 dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Estimularnos al amor. Si nosotros necesitamos estimular a alguien, ¿por qué será? Porque a veces perdemos el ánimo, a veces nos desanimamos, a veces nos desalentamos, y nos necesitamos a nosotros, unos a otros, para poder perseverar. O sea, Dios dispuso eso en su iglesia. Este tipo de relaciones donde yo veo, oye, he visto triste, fulanito ha faltado tantas veces. Bueno, hermanos, oye, nos acercamos, llamamos, preguntamos, buscamos, ¿qué ha pasado? Oye, te he visto así, te he visto cabizbajo, te veo dudoso. Y donde nos acercamos, ¿por qué? Porque quiero el bien de mi hermano. Porque ese es el punto, amarlos. Amarlos como Cristo nos amó, tener la misma paciencia que Cristo nos ha tenido. Y dice, y mucho más, si el día se acerca, es decir, partiendo de que Cristo vendrá por su iglesia a buscarnos, nosotros debemos buscar estar juntos apercibidos para recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Estas relaciones, hermanos, estas relaciones, estos mandamientos, no son mandamientos que son únicamente para el pastor, el liderazgo, los líderes del grupo familiar. Ellos son los únicos que tienen que llamar a la gente, que tienen que animar a las personas. No, hermano, estos mandamientos son comunitarios. Todos estos versículos que leímos están escritos para una iglesia específica, una comunidad de creyentes que cada versículo acarrea o implicaba que uno, usted, yo y cada uno de esa comunidad debería velar, cuidar por su hermano. Y debemos tener mucho cuidado con el espíritu de Caín. ¿Cuál es el espíritu de Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, somos guarda de nuestros hermanos. Sí, la Biblia, según todo lo que hemos leído, sí somos guarda de nuestros hermanos. No es que, bueno, ya él, o sea, ya yo se lo dije. ¿Qué más quiere que haga, hermano? Ya yo se lo dije. Ajá, ¿y qué te dice la Biblia? ¿Te dice que te canses de decírselo? ¿Qué otras herramientas nos da la Escritura para, si por ejemplo un hermano persiste en el pecado, nosotros seguir ayudándolo? Nada más nos dice, bueno, dígaselo 3 veces y ya no, se sigue diciendo. Hemos aprendido, por ejemplo, acerca de la disciplina de la iglesia. Llámelo con testigo. ¿Ya lo llamaste con testigo? Eso es un amor, eso es una muestra de amor, donde no solo tú se lo estás diciendo, sino que hay otros hermanos que juntos están buscando el bien de su hermano, que lo ven ciego, que lo ven despistado, que lo ven que se está desviando, están juntos involucrándose en eso. Esa no es solo la función del pastor o de los líderes, esa es una función donde todos estamos involucrados. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo debemos velar los unos por los otros, cuidarnos, amarnos, ayudarnos, aconsejarnos, todos tras un objetivo, la santidad, esperando la consumación de la vida eterna. Ahora, ¿estamos practicando esta vida comunitaria de iglesia, buscando la santidad? ¿Ha sido usted corregido, animado, exhortado, aconsejado durante su tiempo en esta congregación, ayudándole a su santificación? ¿Ha usted corregido, animado, exhortado, aconsejado a otros hermanos en pro a su santificación? ¿Cuál debería ser entonces nuestra reacción ahora cuando alguien venga a corregirnos o aconsejarnos? ¿Dirá usted qué fastidio esta gente si se mete en mi vida? ¿O expresará gracias a Dios porque su hermano está velando por usted en pro de su santificación? Hermanos, para ninguno es un secreto que en muchas ocasiones, en su mayoría, para no decir todas, no nos gusta que nos corrijan, nos molestan, nos fastidia, tienen pensamientos malos a nosotros, que aquel que se cree, y empieza el pecado, el orgullo nuestro a salir y a maquinar un montón de cosas, hermanos. Pero nosotros debemos reconocer, si creemos al testimonio de la Escritura, de la Palabra de Dios, que lo que esas personas están haciendo es buscando mi bien. La Biblia nos dice que el pecado nos ciega. La Biblia nos dice que el pecado quita nuestro entendimiento, lo entenebrece. La Biblia nos dice que por el pecado nuestro corazón es endurecido. Yo les pregunto, si estamos en esa situación y nadie nos dice nada, ¿cómo escapamos de eso?
¿Cómo escapamos? ¿Cómo salimos de eso? O sea, es de tanta importancia, de tanto valor, cuando alguien se nos acerca a ayudarnos, a vernos, a preguntarnos. Es importante, hermano. Y no solo que alguien lo haga como nosotros, sino si nosotros también vemos a alguien, poder hacerlo por amor a Cristo y a nuestros hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros como iglesia no vivimos conforme a eso? Es decir, si nosotros hacemos caso omiso a todos estos mandamientos comunitarios de relaciones profundas, íntimas, verdaderas, en pro de la santificación. ¿Qué pasa si nosotros seguimos simplemente una vida individualista? Yo vengo y escucho el sermón, yo vengo y escucho la palabra, yo voy a mi iglesia, yo me congrego, y ya, yo vengo, salí por esa puerta, me fui, no sé nada de nadie, no sé nada del mundo, nada, y vengo cada domingo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros tuviéramos dicha actitud? Bueno, 1 Corintios capítulo 5, vamos a ir allí. Una de las cosas que pudiera pasar si nosotros actuáramos o procuráramos vivir de esa manera. Una de las cosas que pudiera pasar es que la iglesia permearía el pecado. En otras palabras, nos convertiríamos en una congregación ligera con el pecado. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice: vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y para los que hemos recordado lo que nos dice 1 Corintios, hablan de el caso de inmoralidad sexual que hubo en la iglesia. Y todo el mundo en la iglesia sabía esto. Toda la iglesia estaba enterada que este hombre se estaba acostando con su madrastra y nadie decía nada. ¿Y qué le está diciendo Pablo? Eso es un regaño. O sea, vuestra jactancia, o sea, qué absurdo. ¿Cómo es que ustedes saben eso y no hacen nada? Aquí llamó solo al pastor, no, toda la iglesia era responsable de eso. Todos sabían la situación y, bueno, no sé, diría yo, el mismo espíritu, cada quien con lo suyo. ¿Quién sabe cuánto mucho amor de la iglesia dijeron? Ya yo se lo dije, ya yo se lo he dicho. Y todo el mundo por individual quizás se lo dijo, pero ¿qué más? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de Pablo, regaña a la iglesia diciéndole: hey, no pueden actuar de esa manera. Ustedes están llamados a corregirse, a velar por la santidad de Dios, por la santidad de los unos por los otros. No puede ser que la gente esté pecando y ustedes hagan caso omiso. Eso pudiera pasarnos a nosotros. Otra de las cosas que nos pudiera pasar si nosotros no procuramos vivir este tipo de vida que dice la iglesia, es que nuestras incomodidades, si nosotros no las manifestamos a nuestros hermanos, por ejemplo, algún hermano nos hizo algo que nos sentimos ofendidos, pero nosotros nunca se lo dijimos. ¿Qué empieza a ocurrir en nosotros? Empieza poco a poco a acumularse lo que popularmente conocemos como la yuca. Y según si el hermano sigue haciendo las mismas cosas y yo nunca se lo dije, esa yuca va creciendo cada día más y creciendo. Y en vez de yo procurar, como dice la Biblia, acercarme, si tu hermano peca contra ti, ve y díselo a él a solas, gánate a tu hermano. No, yo lo que voy a acumular, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo que yo voy a empezar es a drenar con otro. ¿Y qué va a ocurrir? El chisme, la murmuración, la difamación. Ahora pregunto, ¿eso ayudará a procurar la paz, la unidad? No. Todo lo contrario, va grupitos, este grupito contra el otro grupito, porque es que aquel me hizo, que aquella me vio feo, que el otro... Y empiezan ese montón de problemas y pecados. ¿Por qué? Porque no estamos procurando vivir la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Esa vida de amarnos a través de la corrección, del cuidado, del ánimo unos a otros. Perderíamos el norte de la unidad y la paz como miembros del cuerpo de Cristo. Otra de las cosas que pudiera ocurrir, Romanos capítulo 16, es que permee la falsa doctrina, trastornando la fe de algunos, como dice 2 de Timoteo. La responsabilidad de la doctrina, aunque principalmente recae en el pastor o los ancianos, no únicamente pertenece a él. Vamos a Romanos capítulo 16, versículo 17, dice lo siguiente: y os ruego, hermanos, plural, a todos los hermanos de Roma, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que se aparten de ellos.
Ahí dice, y le ruego al pastor, al obispo, que haga eso únicamente. No, es una responsabilidad de todos nosotros. Velar que estamos escuchando. Oye, mira, escuché a tal hermano. Y repito, doy gloria a Dios que yo por lo menos he sido testigo de que estas cosas, o por lo menos este versículo en especial, ha ocurrido aquí entre nosotros. Recuerdo un tiempo donde nuestra iglesia estaba más joven, donde muchos de nosotros veníamos de diferentes congregaciones y cada uno a veces tenía posturas diferentes sobre ciertos temas y algunas eran más, más significativas o con implicaciones más grandes que otras. Y cómo Dios usó a algunos hermanos para ayudar a esos otros hermanos que tenían sus dudas, sus confusiones, y bueno, ganárnoslos y mantenernos en la sana doctrina, procurar la unidad, porque si cada quien está pensando en su mundo, si cada quien tiene su doctrina y su práctica, como decía, ¿cómo va a haber unidad acá en la iglesia? Por algo estamos viendo también la confesión de fe. ¿Qué queremos procurar con eso? Bueno, que todos estemos viendo y estemos claros en la misma doctrina. No es que salgamos de aquí y resulte que ahora 20 son evolucionistas teístas, otros 30 son de la teoría de la brecha y otros 40 son creacionistas. ¿Cómo vamos a tener unidad cuando hablemos del Génesis? Imagínense estos tres hermanos yendo a predicar a la misma persona, a la misma casita y van a hablar del Génesis. ¿Qué unidad vamos a tener? No es eso lo que nos llama Cristo. Todos debemos estar velando por procurar la sana doctrina. Cuando no sea así, acercarnos a las personas, ayudarle, hermano, ¿por qué estás creyendo esto? ¿Qué estás leyendo? ¿Dónde estás escuchando esas cosas? Y ayudarnos, hermano. Todos necesitamos los unos de los otros. Otro de los factores, vamos a ir a Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Quizás uno de los más importantes, por lo menos en el aquí y en el ahora. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hermano, repito, y aquí lo dice claramente la Escritura. Hay una advertencia: tengan cuidado de que en alguno de nosotros hay un corazón que dice malo de incredulidad, a tal punto de apartarse del Dios vivo. ¿De qué manera dice el autor que la iglesia se puede cuidar de que alguien tenga ese nivel? Dice, exhortándose los unos a los otros. Si nosotros estamos llamados a cuidar que no nos enfriemos, que no nos endurezcamos, que nuestra conciencia no se cauterice, y yo veo a alguien que está pasando por esa situación y yo no le digo nada, ¿estoy ayudando a que se endurezca más o estoy procurando su bienestar? Que se endurezca más. Si nosotros no practicamos este estilo de vida, lo que vamos a tener cada día más son más excomuniones, más personas sacándola de la iglesia porque, bueno, ya no quiero al Señor, ya no amo al Señor. Ajá, hermano, y aquello, no, ya no quiero al Señor, ya no lo amo, ya amo otras cosas. Me gustan más los placeres de este mundo, me gusta más un hombre, una mujer, conocí una persona y ya. Ay, estoy cansado de esto, ya esto es como era una camisa de fuerza que me quité, ya me fui, hago mi vida lo que me da la gana. Estoy cansado de que la gente esté pendiente de mí y todas esas cosas, y ya. Pero si nosotros practicamos la vida comunitaria, podemos ayudarnos cuando estemos en ese momento de debilidad, porque si tenemos el Espíritu Santo, Dios nos va a redarguir, el Espíritu Santo nos va a ayudar a reaccionar, y así como hemos visto testimonio en las Escrituras, y como nos dice la Escritura, salvar aún a los que dudan. O sea, hay una actitud, hay una diligencia que tenemos nosotros como miembros de velar por nuestro hermano. Como decía con lo de Caín, nosotros sí somos responsables de nuestro hermano. Ellos tienen su responsabilidad y cada uno tiene su responsabilidad delante de Dios. Pero también delante de Dios yo debo estar pendiente de ver, conocer, hurgar
Por eso hablo de que esas relaciones de familia con ciudadanía no son unas relaciones solo en sí mismas y superficiales, sino que debería yo tener la confianza para hablar, por ejemplo, de la vida espiritual con un hermano, de preguntarle cosas sencillas como: hermano, ¿cómo ha estado tu devocional? ¿Cómo has estado con la palabra de Dios? ¿Qué estás estudiando ahorita? Empezar una conversación tranquila sobre eso. Oye, bueno, yo estoy estudiando esto. O a lo mejor allí esa es la oportunidad que Él nos dice: oye, hermano, mire, ¿sabe qué? Oye, estoy mal. Tengo más de un mes que no leo las Escrituras. Oye, me está costando esto, tal pecado me está asediando. Y es una oportunidad de ministrarnos unos a otros. De ser ahí nosotros un instrumento para ayudar al hermano. O viceversa, de ayudarnos a nosotros. De abrirnos con una persona. Estamos en una situación de necesidad, estamos en una situación de pecado. Bueno, busco a un hermano que me pueda aconsejar, pedir ayuda. Pero si yo no lo hago, si sigo encerrado en mi individualismo, lo que me va a llevar mi individualismo es al endurecimiento y al final a la apostasía. Otra de las cosas que pudiera ocurrirnos es que al final entonces seamos rechazados por Cristo en el día del juicio. ¿Por qué? Por nuestra profesión de fe falsa e hipócrita. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, del 1 al 6 dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A esta carta se la manda a una iglesia. Y a la iglesia que dice, por fuera tiene nombre de ¿qué? Vives. Que la iglesia, bueno, está. Pero Jesús, el Señor, que conoce nuestros corazones, sabe la verdadera espiritualidad de este cuerpo. Les llama al arrepentimiento. Si nosotros no practicamos este estilo de vida comunitario, ¿qué va a ocurrir con nosotros? Un montón de hipócritas viniendo a la iglesia. Un montón de personas que son unos religiosos, como muchos que a cada ratos nos dicen allá afuera: ah, yo conozco a fulanito. Sí, él que va para la iglesia. No, rolo de loco ese chamo. Yo voy a la iglesia. No, ese, no, guara. No, yo lo conozco. Y él tiene novia. Y yo le he conseguido, le he montado cacho varias veces. Y él que es cristiano y va para la iglesia. Qué triste, hermano, cuando se escuchan esas cosas entre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo otro que va a pasar? El nombre de Cristo, hermano, será blasfemado. Y a la larga eso es lo que más importa. Porque nosotros juntos, ese cuerpo, lo que hace es representar, nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. La conducta de nosotros acá en la tierra repercutirá tanto positivamente, glorificarán a Dios por nuestras buenas obras, o negativamente, y el nombre de Dios será blasfemado. Entonces, resulta que si, por ejemplo, repito, veo a mi hermano en una situación pecaminosa, yo no le digo nada. Miren los no creyentes y ven la misma actitud, ¿qué van a decir? Este que es cristiano, mira cómo defalcan la contabilidad y le roba al dueño, supongamos. Sí, le hace un chanchullo ahí, le quita plata al tipo, el tipo ni se da cuenta, como confía en esa persona porque cree que es cristiano. Yo me enteré, era un hermano en Cristo, ¿qué debí haber hecho yo? Acercarme, mi hermano, ¿cómo tú vas a seguir en eso? Oye, la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el nombre de Cristo sea dañado. No, pero bueno, allá que él, con su lío. ¿Qué más? Pues su vida. No, hermanos, nosotros juntos representamos a Cristo en la tierra. Y nosotros debemos velar, no solo por causa de nuestro hermano, no solo por causa de que la Biblia nos los pide, porque pecamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado. Si la Biblia nos manda a hacerlo y no lo hacemos, nosotros pecamos. Pero no solo por eso, sino porque el nombre de Cristo nosotros representamos.
Y cuando nosotros representamos el nombre de Cristo, como dije, aún nuestras acciones repercuten allá en la reputación de aquellos. Si nosotros actuamos con ilegalidad, va a repercutir. Si nosotros actuamos con justicia, también va a repercutir. Oye, no, aquella persona, no, esa persona es justa, íntegra. Mira, tú puedes confiar en esa persona. Y ese chamo es cristiano. Las personas lo reconocen. Y Dios es glorificado. Pero si no estamos velando los unos por los otros, hermanos, muy difícil que nosotros permanezcamos. Lo que vamos a causar es tropiezo al nombre de Cristo. Lo que vamos a causar es un endurecimiento entre nosotros mismos, a la larga deshonra, rechazo al final en el día del juicio por nuestra hipocresía. Por último, hermano, quisiera poder dar algunas recomendaciones prácticas. Hemos visto el nivel de relación que debemos cultivar, hemos visto la importancia de esto, es decir, si no lo hacemos, nosotros vamos a tener unas consecuencias muy graves. Pero también quisiera dar algunas recomendaciones a la hora de aplicar estos principios que nos ayuden a como iglesia usar a nuestros hermanos y nuestros hermanos servirnos a nosotros como un medio para ayudarnos a crecer en santidad. Por un lado, cuando nosotros vayamos a corregir a alguien, meditemos que lo que le vamos a decir realmente es algo que está violando la palabra de Dios. No es algo que nos inventemos. No es que a mí no me gusta que la gente use lente y todo aquel que use lente, mira hermano, usted está pecando porque usa lente. No es que, eso se llama legalismo. Legalismo es que nosotros le exigimos a un hermano algo que la palabra de Dios no lo exige, que le colocamos una carga, una ley que nosotros nos inventamos. Nos colocamos en el lugar de Dios al legislar. No, porque es que yo dije que si tú te colocas los lentes negros, eso es pecado. Es un extremo, pero el punto es que esas cosas nos pueden ocurrir a nosotros. Y una recomendación es que nosotros verifiquemos, que pensemos antes de corregirle al hermano, si lo que vamos a decirle es, hay razones. Oye, no, sí, verdad, yo he leído aquí en la Biblia que, mira, sí, es cierto. Porque si yo no tengo un respaldo bíblico, entonces es solo algo que yo me estoy inventando. Entonces mejor nos quedamos calladitos. ¿Por qué? Porque también debemos respetar la libertad cristiana de los hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos ser guardas de nuestro hermano, pero, ¿cómo se diría eso? Pero no cuidarlo de algo que la Biblia no manda que lo cuide. Es decir, hay cierto espacio, hay cierto equilibrio donde nosotros estamos pendientes, pero yo no puedo ir más allá de lo que la Biblia dice. Tener mis límites conforme a la palabra. Otra de las recomendaciones es que nosotros también debemos vernos a nosotros mismos si quizás estamos cometiendo el mismo pecado. Hemos hablado de que el pecado nos ciega. Y por eso Jesús habla de sacarnos primero la viga para después poder ayudar a la paja del otro hermano. Bueno, quizás yo estoy cometiendo el mismo pecado que voy a condenar a un hermano. Bueno, si yo me percato antes, yo puedo tener más compasión que si yo no me percato. Imagínense que yo vaya a criticar a alguien, a corregir a alguien, hermano, por el orgullo, y es evidente en mí el nivel de orgulloso que yo soy. Y yo ni siquiera lo reconozco. El hermano que pues, oye, hermano, gracias, pero vete, hermano. O sea, estamos en lo mismo. Pero si nos percatamos, oye, hermano, mire, yo también lucho con eso del orgullo. Oye, ¿viste esta actitud que usted tiene? Oye, yo creo que fue pecaminosa por esto. Mire cómo usted y le explicamos por la palabra con una actitud de mansedumbre, con una actitud de misericordia. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ambas. No es que la verdad no quita la misericordia, ni la misericordia elimina la verdad. Porque a veces queremos como disimular tanto la cosa que ni siquiera le decimos la verdad a la gente. Tampoco. El punto es ambas. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Otra cosa importante sería meditar en los propósitos con el cual nosotros vamos a corregir a los hermanos o animarlos. ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Nada más restregar en la cara que pecó porque en aquel día ese hermano me corrigió, viste, ahora cayó en lo mismo. Mira que tú, ¿qué motivación es esa? Está bien, fuiste a corregirlo, pero ¿qué motivación es esa? Es una motivación de venganza. Porque una vez él te hizo esto, entonces tú estás ahí con esa yuca y vas para allá. O sea, ¿qué bien va a producir eso en el hermano? ¿En qué va a ayudar en la santificación? Nada, lo que se va a armar una pelea allí, ¿qué nos pasa? Entonces, detenernos, pensar, ¿qué es lo que busco? ¿Por qué es que me quiero acercar? No, oye, estoy viendo que la situación del hermano
No, sí, es importante. Oye, mira cómo esta situación está afectando a otros hermanos, por ejemplo, o está afectando, oye, la reputación del nombre de Dios. Oye, yo he hablado con los vecinos, una suposición, y los vecinos no tienen una buena opinión del hermano. Hermano, nos necesitamos, pero vamos con calma, pensemos. Otra de las cosas es animarnos, otra recomendación es, vamos a animarnos a cultivar relaciones profundas de amistad con nuestros hermanos. ¿Por qué cultivar? Porque eso no es de la noche a la mañana. No es que usted llega aquí a la iglesia, ya todos son mi familia y yo tengo la confianza con todo el mundo. No, es una relación que debemos cultivar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice. Debemos procurarla con todos, cultivar, relacionarnos, compartir, conocer acá el testimonio de uno, conocer el testimonio de otro. Yo he sido grandemente edificado cuando escucho los testimonios de otros hermanos, por ejemplo. Oye, escucharlo, usted está viniendo y sí, usted profesa la fe, qué bueno. O está en las clases de premembresía, por ejemplo. Nosotros debemos reconocer la negligencia que hemos tenido como iglesia, por ejemplo, con velar con los hermanos de premembresía. No me refiero a esta corte, ustedes lo saben, hermano. Donde muchas veces estamos en la asamblea y ¿quién conoce a fulanito? ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde salió? ¿Dónde vive? Es cristiano, amén. Hay objeción. ¿Quién va a tener objeción si ni siquiera lo conoce? Si ni siquiera nos relacionamos con las personas. ¿Qué objeción vamos a tener si ni siquiera lo conozco? ¿Ve? Eso forma parte de nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo no conozco a estas personas que están aspirando a ser miembros de la iglesia, que están aspirando a que la iglesia diga, ellos son representantes de Cristo aquí en la tierra, y entonces entran y después los terminamos excomulgando. ¿Por qué? Porque bueno, no eran verdaderos creyentes, nosotros no hicimos lo que nos dice la palabra, no supervisamos, no velamos de que ellos realmente hayan nacido de nuevo, que hayan dado frutos dignos de arrepentimiento, sino que por nuestra negligencia, amén, entra aquí todo el mundo. No es eso, hermano. O vemos aquí en la iglesia un montón de pecados y dice, bueno, pero estos no son cristianos, pues, ¿qué pasó aquí? Y ustedes saben, hermano, que estas situaciones no han ocurrido. Otra recomendación importante es que busquemos, si no tenemos, algunas relaciones íntimas o grupos pequeños donde podamos nosotros rendir cuenta y velar unos por otros. A veces somos muchos. No podré yo velar por 100 íntimamente, pero pudiera velar por 3, por 5. Pudiéramos tener relaciones un poco más cercanas, íntimas, donde compartimos más profundidad, donde esas personas pueden velar por nosotros, nosotros por ellos. Yo le doy gracias a Dios por los grupos que se han venido haciendo, es decir, las mujeres que se han estado ayudando, en los grupos pequeños, en los grupos familiares. Yo he visto fruto de eso y doy gloria al Señor por eso. Sigamos cultivando esas cosas. Si yo no me relaciono, si yo no tengo esa intimidad con ninguno de los hermanos, cultívela. No sé qué esperar, es que nadie me habla, es que nadie me escribe. Tanto la persona tiene que venir a usted como usted tiene la responsabilidad de cultivarla. Ambos somos responsables de cultivar estas relaciones para la gloria de Dios y para el bien nuestro. Porque a la larga, ¿quién beneficiará esto? A nosotros mismos. Son personas que fino es poder saber que si yo me estoy desviando, voy a tener hermanos que me van a agarrar, Alberto, mosca, ¿qué pasó, Alberto? Pero qué triste es saber que yo me esté desviando y que nadie sea capaz de acercarse a mí. Porque nadie me conoce, porque la gente me tiene miedo, etc. Yo doy gracias a Dios por esas relaciones. En el caso mío, yo disfruto, por ejemplo, de las relaciones, ustedes lo saben, con el pastor, con mi hermano, con Luis Armando, con Rafael. Hombre, que antes yo no tenía esa confianza, pero a través del trabajo empezamos a tener esa confianza. Y puedo llevar mis cargas con los hermanos y compartir unos a otros y animarnos, y ellos me animan y oran por mí, nos ayudamos y así cultivándola. Entonces, hermanos, es necesario, vital para nuestra santificación, usar la iglesia, hacer vida de iglesia. Ser cristiano no es simplemente decir creer en Cristo y yo vengo para acá y escucho un sermón y ya cumplí, no. Esto es ser cristiano, amarnos, cuidarnos, amonestarnos.
El texto de Tesalonicenses, por ejemplo, con que empezamos, y vamos a cerrar con eso. Veamos lo completo que habla todo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: y os exhortamos. O sea, Pablo les dice a los hermanos de la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? Dice: amonesta a los indisciplinados. Va a haber indisciplinados, va a haber gente que no se va a querer meter en el carril. ¿Qué dice? Amonéstalos, corrígelos. Anima a los desalentados. Nos desalentamos, nos frustramos, nos entristecemos, nos deprimimos. Yo necesito que alguien me aliente. Sostengan a los débiles. Hay unos que de conciencia somos más débiles que otros, por ejemplo. Hay unos que tenemos más fortalezas para otras cosas que otros. Dice, sosténganlo, agárrenlo, no los dejen. Sean pacientes con todos. La paciencia implica que no se va a hacer siempre lo que nosotros queremos. Que no hay el mundo perfecto, ideal, donde todo va a funcionar. Así no. Al contrario, te dice, va a haber problemas, va a haber circunstancias adversas. Estén preparados para soportarse, para ser pacientes, para calmarse, para seguir ayudándose juntos hasta que venga el Señor. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal. En otras palabras, no se vengan, sino procurad siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Esto se resume en la iglesia. Esto se resume en nuestra vida comunitaria. Y estas relaciones las usa Dios para nuestra santificación. Despreciar a la iglesia de Cristo, a la larga es despreciar al Señor. Porque ¿cómo podemos decir amar a Cristo y despreciar a su novia, que es la iglesia? ¿Cómo podemos decir, sí, yo amo al Señor, pero desprecio a los hermanos y me da mi vida igual, los hermanos no me importa un mundo, yo creo en Cristo? Te engañas. Por eso Juan nos dice que si alguno no ama a su hermano, ¿qué ve? A Dios no ama. Porque si no amas al que está de tu lado, mucho menos vas a amar al Dios invisible. La evidencia de nuestro amor verdadero a Dios está en nuestras relaciones, en cuidarnos, porque cada uno de nosotros, y eso recuerdo me lo digo yo y se lo he dicho a algunos hermanos, hermanos, cada uno de nosotros nos debe importar tanto, porque a Dios le importó tanto, al punto que la sangre de Cristo fue derramada por cada creyente. Así que cuando nosotros pensemos en lo fastidioso, en lo difícil que es tal persona o difícil de llevar, recuerda, la sangre de Cristo fue derramada por Él. Y haz todo lo que tú puedas en tu responsabilidad para buscar su bien. Si al final esa persona despreció a Cristo y despreció a su iglesia, tú tienes tu conciencia limpia delante de Dios, que al tu Señor agradaste. Pero si no, tendrás tu conciencia sucia de que tú pudiste haber hecho más, que tú sabías de eso y nunca se lo dijiste, que tú no seguiste los pasos de la disciplina y por eso está como está endurecido, que tú hiciste esto y lo otro y tú pudiste haberlo hecho y no lo hiciste, y lo tendrás en tu conciencia. Por eso Pablo procuraba agradar al Señor en todo, para que con limpia conciencia le decía, esta sangre no caerá sobre mí. Procuro agradar a mi Señor. Procuremos agradar al Señor. A veces es difícil, sí. Pidamos gracias, hemos aprendido eso. Pidamos gracias al Señor, que nos ayude, que nos dé sabiduría a veces para actuar, para relacionarnos. Pidamos sabiduría para qué consejo dar, si nos toca, por ejemplo, aconsejar a alguien. Pero hermanos, no desmayemos en el amor, no desmayemos en el cuidado los unos por los otros. Si nosotros nos cansamos de vivir la vida así como Dios la ha diseñado, al final pereceremos como iglesia. Al final esto cada día será un montón de gente religiosa que vive su vida como le da la gana, falsa, hipócrita. Y al final seremos condenados, hermanos. Pero si no, si al contrario nosotros nos procuramos vivir, nos espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Nos espera la redención, porque todo esto es para ayudarnos a perseverar hasta el fin. Como dice Hebreo, sin santidad nadie verá al Señor. Y para eso, hermanos, Dios también nos ha dado a cada uno de nosotros, para crecer en santidad, para esperar la bienaventuranza, la venida de Cristo y poder estar en el cielo nuevo y en la tierra nueva con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos.